Buenos días. El título del video de hoy es La Universidad de Puerto Rico, otro fracaso boricua, entre comillas. Y este video es continuando al video que hice anteriormente, en donde yo me sorprendía negativamente, obviamente, de los fracasados que son los boricuitas, entre comillas. O sea, los, los jóvenes y niños de Puerto Rico. Ahora le toca a los que están en la universidad. Y resulta que estoy escuchando un programa de radio de un progre que se llama Enrique Cruz. Un tipo izquierdoso que cree que es de derecha, pero bueno, eso no va al tema. El punto es que está él discutiendo el asunto de la huelga que tiene ahora los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, y por lo cual mantienen cerrada esa universidad. Y esto me llevó a pensar y yo a decir, bueno, es que hay una serie de cosas entre las cuales hay culpa del gobierno, como hay culpa de los estudiantes, como hay culpa del pueblo en general. O sea, es una culpa compartida. Pero todos los integrantes de esa culpa son los boricuas, entre comillas. Y ahí sí añado, ¿verdad? El pueblo en general. En este video van a escuchar anécdotas, van a escuchar ideas, pero ciertamente usted no le cabe otra opción que, bueno, que decir la culpa es definitivamente de los boricuas, entre comillas, la culpa de ese fracaso. Y bueno, quiero empezar con una de las posibilidades por lo cual la universidad está fracasando. Y es basado en los individuos del video anterior, los boricuitas, entre comillas. Y usted dirá, ¿y por qué es culpa de ellos? O parte de la culpa es de ellos. Bueno, porque resulta que para entrar a la universidad se tiene que tener unos promedios educativos, ¿verdad? De hecho, honestamente, la universidad no es para todo el mundo. Y tanto a los puertorriqueños como a los boricuas, entre comillas, como al resto de los ciudadanos americanos a nivel nacional, se nos ha metido esta idea de que no, tú tienes que ir a la universidad para ser exitoso. Pero ese no es el caso. Y no todo el mundo da el grado para ir a la universidad. Ahora, eso no quiere decir ok, usted no da el grado para ir a la universidad porque se supone que la universidad es un ambiente de intelectuales. Por ende, los que estudian otras cosas, cursos cortos, cursos técnicos, son brutos. No, para nada. Pueden ser sumamente inteligentes y efectivos
en aquello que estudien. Pero son buenos para esas otras cosas, pero no son buenos para la cuestión elitista, entre comillas. Y lo digo así, yo siendo un universitario graduado, ¿verdad? De ser un intelectual, entre comillas, ¿verdad? Pero, honestamente, en Puerto Rico, basándonos en lo que discutí en el video anterior, la mayor parte de los boricuitas, entre comillas, no dan el grado para entrar a la universidad. No lo dan. Entonces, si no dan el grado para entrar a la universidad, obviamente no van a ser clientes. Porque usted tiene que ver a la universidad, ya sea una universidad privada o a la Universidad de Puerto Rico, como un negocio. Un negocio de oferta y demanda. La universidad tiene la oferta de los diferentes cursos de los cuales los estudiantes se pueden graduar. Y los estudiantes demandan, o sea, quieren estudiar una de esas cosas. Pero de nuevo, si no dan el grado, pues no van a tener clientes. Si no tienen clientes, no tienen dinero. En eso del dinero voy a entrar ya mismo. Pero hace falta para que un negocio progrese que hayan clientes. Porque de no haber clientes, el negocio se va. Y no entrando al asunto de que en Puerto Rico, pues, no, bueno, sí tengo que entrar en esto porque es parte, ahora que lo pienso, es parte del tema. A los puertorriqueños y a los boricuas, entre comillas, yo soy puertorriqueño, yo no soy boricua, entre comillas. De nuevo, no se nos promociona los cursos cortos y los cursos técnicos, que son muy buenos y pueden dejar muchísimo dinero y de hecho pueden crear personas que generen su propio negocio. Y a lo mínimo, gente que sean útiles. Pero no se promocionan esas cosas. Y entonces, volviendo al video anterior, pues, como estas personas no dan el grado para entrar a la universidad, para ser parte de esta élite, entre comillas, intelectual, entre comillas, y lo digo así porque ciertamente en la universidad hay muchos cursos que valen la pena y hay que estudiar para ellos. Cursos en STEM, Science, Technology, Engineering and Electronics. Perdón, Mathematics. Fuera de eso, hay un montón de cosas que honestamente es para los mediocres que se creen que son intelectuales, ¿verdad? Pero no, de nuevo, no se nos promociona esta cuestión de los cursos cortos, los cursos técnicos. Y los estudiantes, de nuevo, como tienen esta cuestión en la mente de que, como los reggaetoneros están haciendo dinero, mucho dinero, de manera fácil, más que este que tiene un estudio en STEM, pues yo quiero ser reggaetonero. Mientras que se le pudo haber presentado la opción de estudiar cursos técnicos. ¿Y por qué yo digo que esto sí tiene algo que ver con el tema? Bueno, porque resulta que la presidente actual que tiene la universidad, cuyo nombre es Sayira Jordan, es otra progre más. Pero es una progre que, o sea, es una izquierdosa. Pero que como
quiere la estadidad para Puerto Rico, pues ya ahí los estudiantes no la quieren. Y en eso voy a entrar ya mismo. Ella se le ocurrió la brillante idea, y lo estoy diciendo honestamente, mano, la brillante idea de en la Universidad de Puerto Rico abrir esos cursos para que no sea algo de estos institutos privados y que la Universidad de Puerto Rico atraiga de nuevo personas que quieran consumir lo que la universidad vende. Pero entonces vinieron o han venido personas, esto de la élite, entre comillas, como el doctor Norman Maldonado, que fue decano de la Universidad de Puerto Rico, doctor en medicina, a criticar ese tipo de idea. ¿Por qué? Porque de nuevo, ellos se sienten, yo no, a pesar de que yo soy graduado de la Universidad de Puerto Rico. Pero yo no tengo esa mentalidad. Yo creo en que las cosas tienen valor y de nuevo los cursos técnicos tienen valor. Pero esta élite, entre comillas, empezó a criticar eso y de nuevo los estudiantes que se creen que son de esa élite, pero posiblemente están estudiando estupideces, o sea, para subnormales, cosas como, qué sé yo, cosas sociales, humanidades, esas porquerías, ¿verdad? Que lo hace inútiles, también lo protestaron. Entonces, ahora vemos, ok, no tenemos clientes, ¿verdad? No tenemos clientes, les ofrecemos algo o les queremos ofrecer algo que los pueda hacer clientes y también seres útiles. Pero entonces ahora empezamos con las protestas, que es otra de las razones. Una es que no tienen clientes, otra, y no tienen clientes porque no dan el grado. O sea, que hay un montón de boricuitas que simple y sencillamente están fracasados. Entonces hay otros que no quieren ser clientes y esto se va a mezclar a lo que quería entrar a la cuestión de las huelgas, de las protestas. No porque no dan el grado, pero no quieren, se rehúsan ser clientes. Y una de las razones es eso mismo, las protestas. Entonces ahora yo les voy a contar una anécdota. Yo esto lo he contado en otro video, pero y no me acuerdo cuál fue. Pero yo no empecé en la Universidad de Puerto Rico. Yo empecé en la Universidad Politécnica. Siendo una persona de una familia de clase media baja. Por no decir clase baja media, ¿verdad? Porque esa era más la realidad. Y gracias a Dios hemos sido bendecidos y las cosas han cambiado, ¿verdad? Pero el punto es que en esos tiempos yo era de la clase baja media. Y aún así, yo dando el grado para entrar a la Universidad de Puerto Rico, donde eventualmente me moví, yo quise estudiar en una universidad privada. Porque yo sabía que yo quería estudiar algo en STEM. Pero resulta que como yo soy de clase baja media, eventualmente llegó el punto que ya yo no podía seguir estudiando allí porque no tenía el dinero para hacerlo. Y allí, pues, uno de los muchachos que era amigo mío, por cierto, un independentista amante de Albizu Campos, tenía
un email o algo así que se llama, imagínense si era independentista, que decía Albizu for Life. Dudo mucho que me esté escuchando. Ahora mismo no me acuerdo su nombre. Era tremenda persona. Por ser independentista, no lo voy a criticar porque era tremenda persona. Y él fue el que me dio esa idea. Y mira, en la Universidad de Puerto Rico enseñan este estudio que es en STEM. Y yo, de verdad, me dio con buscarlo. Ciertamente lo tenían. Como ya yo no podía seguir estudiando en la Politécnica porque no tenía dinero, me moví a la Universidad de Puerto Rico y me gradué de ella. Pero mi razón por la que yo no quería entrar a la Universidad de Puerto Rico era porque en aquellos tiempos, hace casi 30 años atrás, yo sabía de los pelús. Los pelús, también conocidos como los andrajosos, son los progres universitarios en Puerto Rico. Y los problemas que ellos causan, los constantes cierres universitarios que hacen. Y yo no fui a la universidad para perder el tiempo. Yo fui a la universidad para estudiar y graduarme. Porque yo tenía unos planes de vida que eventualmente pues cambiaron porque terminé entrando al ejército, pero eso no tiene nada que ver con este video. El punto es que mi idea era entrar, estudiar, graduarme, irme. Pero hay gente que lleva los mismos 30 años casi que han pasado desde que yo entré a la Politécnica, pues llevan en la Universidad de Puerto Rico. Son estudiantes eternos, no sirven para nada. Y se la pasan protestando. Y yo no quería estar involucrado en eso. De nuevo, eventualmente terminé sufriendo uno de esos, de esos cierres en todos los precintos, entre los cuales cerraron el mío. El mío, que era uno de los menos problemáticos entre todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Así que ahí tenemos otra razón, las protestas. Pero entonces, yo había dicho ahorita cómo tenía que hablar del asunto económico. De nuevo, los negocios privados no pueden existir si, de nuevo, no tienen clientes. Y ya yo les he presentado una serie de cosas por las cuales la Universidad de Puerto Rico ha fracasado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como el gobierno de Puerto Rico siempre ha sido socialista, tiene estos políticos, incluyendo estos políticos de derecha, entre comillas, como Rivera Schatz, que solamente para la mentalidad de la extrema izquierda en Puerto Rico, que es básicamente todos los boricuas, entre comillas, él es de derecha, pero no, lo que ustedes no saben es que él es uno de ustedes. Él es un izquierdoso más. Y gracias a políticas de él, se aprueban de que el gobierno de Puerto Rico, entre comillas, es decir, que de lo que paga el contribuyente en Puerto Rico, en los impuestos que paga al territorio, de su income tax territorial, que salga billones para subsidiar ese negocio, porque es un negocio. La universidad es un negocio. Y gracias a eso se han mantenido, aún con la poca cantidad de personas
que entran se han mantenido operacionalmente activos. Pero son tan y tan mediocres, porque así son los gobiernos socialistas y los negocios que le pertenecen a esos gobiernos socialistas, la Universidad de Puerto Rico siendo uno de ellos, como a los gobiernos socialistas, su mentalidad no está en mantener un negocio que genere riquezas, está en darle al pueblo el socialismo que le pide. Pues, de nuevo, subsidian el costo real de estudiar en la universidad. Yo no voy a negarlo. Yo me beneficié de eso en su momento. Porque aún en mi tiempo, casi 30 años atrás, lo que yo pagaba era muy poco comparado al valor real de lo que estaba ese mercado. Y no necesariamente comparándolo a las universidades privadas, sino que se sabía que el costo por crédito era mayor, pero se mantenía muy por debajo, y de hecho yo creo que nunca ha sido cambiado, honestamente. A través de las décadas yo creo que no lo han cambiado, porque de nuevo los gobiernos socialistas le dan a sus votantes, para que sigan votando por ellos, el socialismo que los boricuas entre comillas quieren, porque los boricuas entre comillas son socialistas y no lo saben. Bueno, los boricuas sí lo saben. Los puertorriqueños son socialistas y no lo saben. Y honestamente, entre las cosas que hacen y las hacen mal, es mantener recintos universitarios abiertos cuando esos recintos universitarios apenas tienen estudiantes. Se menciona el recinto de Utuado, que creo que tiene 300 estudiantes. 300 estudiantes es posiblemente, no sé, lo que tenga una escuela, ¿verdad? Asumiendo que tiene 30 estudiantes por salón, que es lo tradicionalmente, bueno, así era en mis tiempos. Tiene 10 salones de clase. Ahí fácilmente tiene 300 estudiantes. Y ese recinto cuesta muchísimo dinero mantenerlo abierto. Pero de nuevo, el gobierno socialista a esto no le importa. Por ende, ahí usted ve también cómo el gobierno tiene la culpa. Pero de nuevo, el gobierno tiene la culpa porque si ponemos a pensar de todas estas ideas que le he dado del por qué la Universidad de Puerto Rico ha fracasado, hay una que es una constante. Y es las protestas. Las protestas en la Universidad de Puerto Rico llevan así hasta antes de que yo empezara a estudiar hace casi 30 años en la universidad. Al punto de que cuando mi mamá estudió en la Universidad de Puerto Rico, en esos tiempos fue cuando ocurrió el asunto de esta estudiante que en una de esas protestas terminó siendo exterminada. Me parece que fue por un agente de la policía. Y desde entonces, la Universidad de Puerto Rico es básicamente como un país dentro de un territorio de Estados Unidos. O sea, ahí, eso es tierra de nadie. Eso es como en Puerto Rico hay este lugar que no les recomiendo a los turistas que vayan. Ay, Dios mío, no me acuerdo. Es en San Juan, ahora mismo no me acuerdo el nombre. La Perla. No vayan allá. Eso es tierra de nadie.
la Universidad de Puerto Rico es eso mismo. Son lugares, La Perla y la Universidad de Puerto Rico son lugares que en Europa le llamarían no-go zones. Que son lugares donde no te metas ahí, la policía no puede ir, ¿verdad? Así ha sido la Universidad de Puerto Rico por décadas. Por ende, les he mostrado diferentes razones del por qué la Universidad de Puerto Rico es otro fracaso boricua, entre comillas. Pero ahora les quiero mostrar algo. Lo último que les voy a mencionar, yo sabía parte, pero no sabía todo. Lo primero que les voy a mencionar, sí que no lo sabía, y de hecho es una corrección a un video en el cual yo doy gracias a España por cosas que hizo en Puerto Rico. Pero ahora me entero que ni siquiera eso hicieron. Ni siquiera hizo eso la madre patria. ¿Y qué es lo que ni siquiera eso hizo? Bueno, esto es para aquellos que son unos come fuego, ¿verdad? Los que de nuevo le llaman a España la madre patria, entre comillas, y se lo mascan a España. De hecho, quisieran hasta ser ciudadanos españoles mientras permanecen en Puerto Rico. Oye, pero tío, no seas boludo. O como digan los españoles, lárgate de Puerto Rico si quieres ser español. Pero bueno, el punto es que yo pensaba de nuevo que España había creado la Universidad de Puerto Rico, pero no. Resulta, es más, lo voy a leer y después voy a decir algo. Le pregunté que si a Brave que si la Universidad de Puerto Rico fue fundada por el gobierno español o el de Estados Unidos. Y dice, la Universidad de Puerto Rico fue fundada oficialmente por el gobierno de Estados Unidos el 12 de marzo de 1903. O sea, 5 años después de que España, la madre patria, le regalara, que de hecho se la regaló Puerto Rico a Estados Unidos. Estados Unidos, pácata, viene y fundó la Universidad de Puerto Rico. Y dice, al convertirse la Escuela Normal Insular creada en 1900, para colmo. O sea que todo es gracias a aquel lugar que los boricuas, entre comillas, tanto odian, en su primer departamento. Contexto histórico. Aunque existieron intentos previos bajo el dominio español, o sea, básicamente, gente quería, mano, abrimos una universidad aquí. Pues no, dice aquí, como la Universidad de Estudios Generales de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIX y peticiones, en el siglo XVI y peticiones en el siglo XIX, el gobierno español se negó a autorizar una universidad formal en la isla por razones políticas. En fin, los querían brutos. Dice, proceso de fundación. Tras el cambio de soberanía. Qué malos son. Qué malos son estos individuos que le dan todo, incluyendo dinero porque sí. Cambio de soberanía de 1898, el gobierno militar estadounidense estableció la escuela normal en Fajardo para adiestrar maestros. O sea, ellos no los querían brutos, a diferencia de la madre patria. Y en 1903 la legislación local autorizó su transformación en la Universidad de Puerto Rico, consolidándola como la primera entidad universitaria
formal del sistema político actual. Entonces usted dirá, no, pero ahí dice, la legislación local autorizó su transformación. Bueno, obviamente sabiendo que el asunto, ¿verdad? La intención, la idea venía de Estados Unidos, del gobierno federal. Pues habrá gente que dirá, no, eso fue gracias a los locales. Sí, pero lo que pasa es que resulta, yo sabía que en Puerto Rico habían personas en esos tiempos. De hecho, no fue hasta Luis Muñoz Marín que se empiezan a escoger locales, ¿verdad? Pero eran personas que el gobierno federal enviaba a Puerto Rico. Ahora, hay algo aquí que sí, que no sabía, y lo voy a leer, porque yo le pregunté que si los senadores y los legisladores en el Puerto Rico de 1903 eran enviados por el gobierno federal o eran escogidos, ¿verdad? Electos por los puertorriqueños. Porque de nuevo yo sabía que habían posiciones que ese no era el caso de los gobernadores, pero yo pensaba que era así en general. Pero resulta que en 1903 los miembros de la Cámara de Delegados, la Cámara Baja, eran elegidos por el pueblo. Y usted dirá, ¿ve? Fue gracias a los locales que aprobaron esa legislación. Pero vamos a seguir leyendo. Mientras que los miembros del Consejo Ejecutivo, función equivalente a la Cámara Alta o Senado de la época, eran nombrados por el presidente de Estados Unidos y no elegidos por los puertorriqueños. Después de ahí hay otras cosas más, pero ese es el punto. O sea, que sí, localmente hablando, se autorizó la idea que el gobierno federal estableció. Pero, localmente hablando, se refiere a los que estaban en el poder en aquel entonces. Que en aquel entonces, la Cámara Baja, o sea, la Cámara, Puerto Rico simple y sencillamente se llama la Cámara. La Cámara sí eran electos, porque se supone que la gente de la Cámara representan a su pueblo, ¿verdad? Por eso es la Cámara de Representantes. Pues sí eran electos. Pero entonces los senadores, esos no. Y las cosas van desde la Cámara, suben al Senado. El Senado, después que la Cámara lo aprueba, va al Senado. Del Senado pasa al gobernador, que tampoco era electo. Y de hecho, era también enviado a Puerto Rico como los senadores. Fue aprobada por el gobernador de aquel entonces. Pero de nuevo, toda la idea surgió de aquel gobierno que los boricuas, entre comillas, tanto odian. Entonces, una idea del gobierno federal de los Estados Unidos, aquella nación a la cual los ciudadanos americanos que llevan naciendo ciudadanos americanos desde, qué sé yo, 60 años, puede que más. Y cuando digo nacen, porque hubo un tiempo donde los puertorriqueños decidían si querían ser ciudadanos americanos o no. No estoy hablando desde el tiempo. Hay gente que todavía está viva, que nació en los tiempos cuando se nacía ciudadano americano, y al día de hoy, a aquel que les ha dado todo, incluyendo la herramienta para ser exitoso, la Universidad de Puerto Rico, odian a la nación de la cual son ciudadanos y se lo mascan y le llaman madre patria a aquel que los quiso mantener brutos. Esto es food for thought. Así que, habiendo dicho eso, si los he informado y como dije, food for thought, si los he hecho pensar, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta la próxima.
y traten de cambiar eso, porque si no van a seguir siendo unos mediocres.